Muy buenas tardes, mi nombre es Dalia Denise Moyaba Casegua, soy del turno vespertino en el grupo 310. Y bueno, hoy pues vengo a presentarles mi producto integrador que trata de hablarles sobre todos los temas que vi en esta unidad 2 de literatura. Como primer tema vimos los géneros literarios, que se clasifican en género épico, género lírico y género dramático. Y bueno, entre los géneros literarios podemos encontrar al género narrativo o épico, que como su mismo nombre lo dice, el narrador es quien cuenta la historia. El narrador recoge una serie de hechos o sucesos que son explicados por el narrador, claramente. Las acciones son llevadas por los personajes. Entonces, a como va contando la historia el narrador, es a cómo se van haciendo las acciones de los personajes, pero puede ser una historia real o una historia ficticia, pero todo conlleva a una historia literaria. Todo está en su espacio y cronológicamente contado. En el género lírico o poético es mucho más bonito porque la historia pues la narra el autor a cómo él se siente, donde narra y plasma sus emociones, sus pensamientos, su estado de ánimo, lo cual por eso es que se llama poética, porque hace sentir su ser al momento de leerla y te hace sentir en la armonía de la historia. Y eso es un género lírico. Y bueno, en el género dramático o también llamado teatro, aquí no existe un autor que esté hablando o esté plasmando algo, sino que se concentra en donde existen los personajes, y los personajes en vida real son quienes hablan y plasman las emociones y acciones que el autor plasma. Es un teatro, es una escena en donde la finalidad es que el público escuche, analice y observe a los personajes y entienda la historia que se intenta plasmar. Como segundo tema, ahora hablaremos sobre los personajes que conllevan a protagonista, antagonista, secundario y incidental. Bueno, primero que nada, ¿quiénes son los personajes? Pues los personajes son las personas ficticias que crean y realizan las acciones de una historia. Protagonista. Bueno, pues como se sabe es lo principal, es el personaje principal con quien se realiza toda la historia. Puede ser un personaje real o ficticio, pero este personaje aparece desde un principio y gracias a este personaje es como se desenlaza toda la historia. Y cuando este personaje no está, pues es cuando la historia acaba. El antagonista es la persona que se opone a las decisiones del protagonista, o sea, es lo contrario. Muchas veces es la persona mala de la historia, siempre tiene que haber una persona mala. Entonces a este se le llama antagonista, que también es una persona que perdura en la historia, pero no es la idea principal de la historia como el protagonista. Los personajes secundarios son los personajes que ayudan al protagonista o al antagonista a cumplir sus acciones o su finalidad durante la historia. Son personajes que pueden ir estando cambiando durante la historia y no son permanentes. Los incidentales son los personajes que aparecen como por momentos, que no se sabe quiénes son, que cumplen como cierta finalidad por el momento, pero en realidad solo cumplen con quizá la ambientación de la historia, pero no son importantes ni relevantes, pero cumplen a que la historia sea un poco más ficticia y real. Bueno, ahora como tercer tema vamos a hablar sobre el narrador. El narrador tiene distintos subtemas que son voz narrativa, narrador omnisciente, narrador intradigético y narrador deficiente.
Y bueno, pues primero que nada, ¿quién es el narrador? Ya habíamos hablado un poquito de esto en el primer tema sobre los géneros, pero el narrador en sí es la persona quien cuenta la historia. Es la persona que relata los hechos de los personajes de la historia. Quizá puede que sea el autor u otra persona, pero en sí es quien cuenta la historia. El narrador omnisciente es el que habla en tercera persona. ¿Qué quiere decir? Que habla por otros. Como por decir, el señor se encontraba caminando por la calle oscura. O ellos estaban jugando en un parque mientras les hacían de comer en casa. O sea, se trata de pues hablar en tercera persona, hablar por otros, de él, ella, ellos, así. El narrador intradiegético, se me dificulta un poco decir la palabra, es el que narra en primera persona. Aquí se puede utilizar mucho a veces cuando habla el protagonista y así, pero en sí es hablar de yo, de mí. Es decir, yo estaba jugando a las canicas o yo me encontraba dirigiéndome hacia el panteón porque era Día de Muertos. Así, o nosotros estábamos en la escuela esperando que el maestro llegara. O sea, es hablar de ti en primera persona, como si estuvieras tú contando cómo te fue el día de hoy. Así, en primera persona de yo. El narrador deficiente es el que habla en segunda persona. Y en segunda persona es cuando se habla de ti, de ti. O de tú, de ustedes. Como decir, tú estabas comiendo cereal esperando a irte a la escuela. O ustedes estaban jugando fútbol y se cansaron mucho. O sea, es así. La historia es narrada y contada de la persona, de tú. O sea, haces que el narrador, o sea, que la persona que está leyendo la historia es el protagonista. O sea, por ejemplo, yo estoy leyendo la historia así y me siento que yo soy el protagonista a como lo estoy leyendo, porque está hablando de que tú. Entonces, así es como se entiende que es un narrador deficiente, ya que te está hablando en segunda persona. Y como por último tema, por fin, hablaremos sobre el tiempo narrativo, que habla sobre la analepsis y la prolepsis, lo más importante, que conlleva pues también el tiempo lineal y los juegos temporales. Y bueno, pues, a como que escuché por mi maestra y por mi clase, la analepsis es cuando das un salto hacia el pasado. ¿Qué quiere decir? Puede que estés contando una historia o estés narrando una historia o plasmando una historia. Y es decir, puedes decir, me encontraba sentado en una banca cuando me acordé que hace 5 años me caí y me raspé la rodilla y un perro me mordió después. Y vuelves al presente, ay, qué tiempos aquellos cuando me raspé la rodilla. O sea, es un recuerdo o un suceso de algo que ya pasó, algo que ya aconteció. Y a eso se le llama analepsis, un salto al pasado. La prolepsis, en cambio, es todo lo contrario a la analepsis, que quiere decir que es un salto al futuro, algo que no ha pasado, pero igual consiste también en la imaginación, en imaginar cómo es que pudieran pasar las cosas, cómo es que pudieras estar tú en ese momento de decir también, estás en la escuela, estoy estudiando y me imagino, ay, a mi yo graduada, exitosa, viajando a un lugar que nunca has ido, pero que quieres ir. Y tú, imaginándote en un futuro qué es lo que podrías hacer o que pudieras estar haciendo. Y en sí eso es la prolepsis, un salto hacia el futuro, donde estás en el presente y te imaginas algo que pudiese pasar después, que ese es un salto al futuro. El tiempo lineal, pues en sí pues es el tiempo, la línea del tiempo, que todo esté correcto cronológicamente hablando, ¿verdad? Y los juegos temporales, pues es eso, el salto y el brinco entre la analepsis y la prolepsis, que puedes brincar al pasado y que puedes brincar al futuro, y a eso se le llaman pues juegos temporales, porque son juegos en el tiempo. Y bueno, esto ha sido todo por mi explicación de la unidad 2 de literatura. Estos son los temas, espero que los hayan comprendido un poco y me hayan entendido un poco y no me hayan enredado tanto.
pero esto es lo que yo sé y espero estar bien. Gracias.